Gloria al nombre. Señor, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Bendiciones, querida congregación. Les saludo creyendo que la paz del Señor es la única fuente que puede inundar cada vida
en esta hora y puede llenar nuestros corazones de esperanza y proveer la medida de fe que estamos necesitando. Es esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento la que nos afirma en Dios, en su palabra, en nuestra fe en Él y por Él. Hermanos, debemos creer que el Señor nos guarda siempre en este camino y nos sostiene para que retengamos con integridad nuestra fe delante de Dios Padre, porque a ello hemos sido llamados y debemos continuar perseverando en esto mientras se cumplen entre nosotros no solo los efectos de estos tiempos, como ya sabemos y estamos viviendo, que producen luchas, prueba y sufrimientos, sino que también se cumplen con certeza las promesas fieles y las verdades que el Señor Jesús habló y ha establecido en las Escrituras para todos los que creemos. En esta ocasión hablemos acerca de cuán necesario es para todos hoy considerar con profundidad la necesidad de ser guiados para mantener nuestra vida en integridad en Dios y para Dios, porque reconocemos que muchas veces ponemos nuestra atención en los acontecimientos actuales, que en muchos casos cambian el rumbo de nuestras vidas y la realidad que habíamos visualizado, queriendo incluso debilitar nuestra fe y el llamado a guardar en integridad nuestra esperanza en Jesús. Sí, hermanos, debemos estar atentos a no ceder y procurar que nuestra fe se encuentre sostenida íntegramente delante de Dios y en Dios. El Salmo 25:21, que nos dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Amén. Este salmo, este corto versículo acerca de la integridad, nos confirma que ella es un escudo que nos guardará siempre en todos los niveles de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir y también en nuestra comprensión espiritual de lo que hoy acontece. En el contexto de las Escrituras, integridad se deriva de una palabra hebrea que significa sinceridad, sensatez, rectitud, honestidad, pero también está asociada el término integridad a actuar con moralidad y nos muestra también el mantenernos fieles a un patrón determinado, en nuestro caso como creyentes, al llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. Para nosotros, Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. A través de su vida permanente de sujeción a Dios y de manifestar obediencia total, podemos evaluar que en momentos precisos también Él experimentó tiempos de prueba mayor. Y de esa manera podemos entender también que todos, sin excepción, estamos propensos por nuestra situación en este mundo a vivir eventos que trastocan nuestros planes y también pueden trastocar nuestras vidas. Pero debemos estar preparándonos en todo momento para que no sea trastocada nuestra fe ni nuestra integridad delante de Dios. Jesús fue tentado en todo, nos dice la palabra, después de haber sido bautizado y encontrándose en un ayuno de 40 días y 40 noches. Dice la Escritura que vino Satanás a él para buscar destruirlo. Lo hizo Satanás porque quizás lo vio debilitado, pero fue eso. Satanás no podía ver más que su cuerpo. Después de este tiempo, seguramente su cuerpo estaba quebrantado, y eso es lo único que Satanás podía ver, pero no podía ver que su espíritu estaba fortalecido y glorificando al Padre en todo momento. Por esa razón la palabra brotó de inmediato de los labios del Señor
al afirmar cada vez que fue atacado, escrito está. Y los ataques del enemigo no tocaron la integridad que él tenía delante del Padre. El enemigo trató de corromper esa integridad hacia Dios, pero él se mantuvo fiel a su llamado y nunca pecó, mostrándonos ejemplo a través de su vida para cada uno de nosotros. La palabra nos habla de él como el sumo sacerdote superior. Dice la Escritura, él es el gran sumo sacerdote. Al decirnos en Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pongamos atención en esto, hermanos. Retengamos nuestra profesión. Mantengamos nuestra fe, nuestra confesión que hemos hecho con nuestros labios y también nuestra integridad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo. Escúchese bien, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la definición bíblica y clara del significado de integridad. Es cierto que la tentación es algo endémico en la raza humana, es decir, es algo muy frecuente, si queremos decir hoy es pandémico, es decir, nos puede llegar a todos en cualquier momento. Y como Jesús era plenamente humano, debemos saber que experimentó todas las tentaciones conocidas por el hombre. Dice la palabra, fue tentado en todo. Sin embargo, su respuesta fue diferente al resto de nosotros. Se mantuvo fiel a Dios, sin pecado. Pero esta escritura nos muestra a un Dios comprensivo, que permite al hombre acercarse en su estado de total transparencia en busca de misericordia y gracia. Amén. Debemos conocer y predicar de muchas formas que Dios está disponible en este tiempo. Ese es un llamado a cada uno de nosotros hoy. Dios está disponible en este tiempo y espera por corazones sinceros. Espera que vengan a Él para limpiarlos, para sanarlos, para consolarlos. La frase en este versículo, confiadamente, es la actitud de confianza que Dios espera para que hablemos libremente delante de Él y le descubramos nuestro corazón y se rompa todo límite que el pecado levanta, acusándonos e impidiéndonos esa búsqueda cercana hacia Él. Cada uno de nosotros está llamado a ser como Jesús y tenemos ejemplo a través de Él. Pero debemos presentarnos a Dios con sinceridad. Cuando abres tu corazón a Jesús y a sus promesas, entonces eres constituido, dice la palabra, una nueva criatura y formas parte de una nueva creación a través de Jesús. También recibes al Espíritu Santo que hace una obra que no puedes ver, pero que puedes percibir diariamente si te propones buscarla. Pues Él está santificando, está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros hoy. Usted puede creer esta verdad, yo lo creo, es una realidad. El libro de Romanos en el capítulo 28 nos dice el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, porque cada uno de nosotros, hermanos, está en este propósito. Estamos siendo hechos a la imagen de su Hijo, Jesús. Así que Él es el primero entre nosotros
El primero en ser íntegro, en mantenerse íntegro para mostrarnos hoy que podemos y debemos esforzarnos, pero que solamente por el poder de Dios en nuestra vida y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, podemos alcanzar la integridad que nos permite entrar en la presencia de Dios y conocerle tal y como Él es. Amén. Es cierto que cuando hablamos de integridad nos estamos refiriendo también a un estilo de vida que nos permite vivir en una manera alejada a los medios corruptos que hoy contaminan a muchos de nosotros. Es cierto que debemos referirnos continuamente como creyentes y conforme a la palabra a que debemos alejarnos de las conductas inmorales que nos enumera reiteradamente la Escritura, a priorizar el servicio a Dios y a los hombres, a cumplir nuestra palabra y ser honestos, a amar, a perdonar y a restaurar como principios del reino de los cielos nuestra vida delante de Dios. Pero todo esto se verá atacado, deteriorado o no será posible si no nos fortalecemos en Dios y en la verdad que sus caminos son ciertos y seguros. Esas verdades deben ser innegociables en nuestro corazón y en nuestros pensamientos también, que sus caminos son los mejores, y aunque en algunos casos no los entendamos o no hayamos aceptado aún alguno de esos designios, reconocemos que Dios es soberano. La palabra en el Proverbios capítulo 3, en el verso 4 y 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Sí, hermano y hermana, reconozcámoslo en todos, en cada uno y en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Es decir, Él enderezará nuestros pensamientos, Él alineará nuestro sentir conforme a su corazón. Él traerá a paz y a orden nuestros pensamientos, nuestros argumentos y nuestros cuestionamientos serán llevados a la luz y a la verdad que provienen de Él. Amén. Este es el paso número 1 para comenzar a vivir en esa integridad que Dios nos pide, pero que también nosotros necesitamos conocer y experimentar que Dios está presente y en Él están determinados nuestros días y nuestras vidas. Nada escapa a su voluntad. Esto es fundamental para permitir que el Espíritu Santo traiga esa obra de convencimiento de toda verdad, de juicio sobre nuestras vidas, que estamos necesitando ese convencimiento cuando la vida nos confronta con desafíos y dolores para los cuales no estábamos preparados. ¿Usted recuerda a Job, el patriarca, el hombre de Dios? Un hombre que también fue atormentado de maneras muy impactantes. Perdió todo lo que tenía, sus hijos, posesiones, grandes riquezas, y en medio de su quebranto, buscando comprender su situación, guardó su integridad delante de Dios. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Fue la pregunta que su mujer le hizo en el momento más difícil de su aflicción. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero este hombre, aunque sintiendo la aflicción y siendo real sus pérdidas más amadas, y encontrándose en un estado miserable, aún con lepra, expresó: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y estaba refiriéndose a su corazón delante de Dios.
Estas palabras afirmaron lo que Dios había dicho de Job. Dios había expresado: no hay otro como él en la tierra. Y de esta manera la palabra nos relata que Dios bendijo a Job en la parte final de su vida más que en la primera. Job ganó la buena voluntad de Dios porque era íntegro, recto y temía a Dios, rehuía del mal, pero se aferró siempre a su integridad delante de Dios para no cuestionar nada, porque ese amor y ese conocimiento de Dios le hacía reconocer la soberanía del Padre sobre todo lo creado. Amén. Hermanos, de igual manera, a los que creemos en Cristo Jesús y en su Evangelio, se nos ha invitado a abrazar la integridad personal delante de Dios. Este es el ingrediente imprescindible para la credibilidad del cristiano hoy. Que demuestren, como Job, que podemos abrazar a Dios y su verdad no importando lo que estemos viviendo. Los cristianos tenemos la responsabilidad y también la capacidad en Dios de mostrar un carácter íntegro delante de Dios y también delante de los hombres, como testimonio de la obra restauradora que solo Cristo puede operar sobre cada una de nuestras vidas. Considere, por favor, 2 aspectos para ser guiados a esta integridad. En primer lugar, por la obediencia es restaurada nuestra integridad delante de Dios. Filipenses capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Esa capacidad para obedecer vendrá de Dios, y Dios pondrá en cada una de nuestras vidas la fuerza necesaria para obedecer cuando así nuestro corazón lo dispone. Y en segundo lugar, la integridad solo es posible decidiendo día a día vivir con Cristo. Solo tomando esa decisión cada día de vivir con Cristo, con sus palabras, con su testimonio, con su legado y sus promesas, es posible encontrar la integridad que nos va a presentar correctamente delante del Padre. Solo podemos encontrarnos en esta condición tan necesaria por medio de esa obra de amor, del poder, de la verdad de Cristo. Inmerecidamente, todo esto está disponible y de manera abundante para los que lo buscan hoy. Jesús nos habló diciendo en el Evangelio de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta declaración debe animarnos día a día, porque Jesús nos ha dado su victoria y nos hace partícipes de esas bendiciones. Ha dicho: con el mismo poder con el que fue levantado de la muerte, nos levantará también y nos transformará. Amén. Nada ni nadie podrá retener el cumplimiento de sus palabras y sus promesas, y esa es nuestra victoria hoy. Pablo enseñó también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Hermanos, estemos persuadidos, entendidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
y podemos compartir esta declaración con la persona que usted tiene ahí a su lado. Dígale: Elisa, Roberto, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted puede confesar esta palabra también en torno a su núcleo familiar, en torno a quienes están con usted. Traigo una frase de un evangelista, Ike Reinhardt, que escribió acerca de la integridad. La integridad está en Cristo. Amén, porque Él es sin mancha y sin pecado. La integridad es Cristo. La integridad es un llamado de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a esta integridad. También la integridad será siempre atacada por el enemigo, y lo podemos ver a través de muchas vidas y testimonios. Pero la integridad será respaldada por el Espíritu Santo. Cada vez que nos colocamos, hermanos, en la posición de obediencia, en la posición de respeto, en la posición de someternos a la voluntad soberana de Dios, estamos siendo respaldados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para esa labor. Jesús prometió a sus discípulos que cuando les dejara, enviaría al Espíritu Santo para que les guiara, cuando les dijo en Juan 16, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Así que Dios mismo, manifestado en el Espíritu Santo, guía a todos los cristianos hacia la integridad que Él mismo busca en todos. Dios no es un Dios de confusión, y su Espíritu Santo traerá la revelación de esa verdad sobre cada circunstancia a nuestras vidas. En el Salmo 41:2 encontramos esta frase en la vida del salmista: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Amén. El salmista reconocía que él era sustentado cuando se mantenía fiel, cuando se mantenía obediente y firme delante de Dios. Hermanos, Dios habita con nosotros y nos ha invitado a estar con Él eternamente. Esta invitación debe ser la mayor motivación para vivir cautelosamente y guardar en integridad nuestra fe. Y cuando digo nuestra fe, también nuestras palabras. En integridad nuestros pensamientos, nuestra manera de apreciar los acontecimientos de la vida, y así nuestra profesión, es decir, nuestra confesión por Cristo, mantenerla íntegra, recordando que nuestra meta es ser como Cristo, firmemente aferrados al Padre, íntegros e inflexibles, aún en medio de las pruebas más difíciles o dolorosas que podamos experimentar. Y se cumplirá esta palabra en nosotros, así como se ha cumplido ya en quienes nos han adelantado hacia la presencia de Dios en esta carrera por la fe y la integridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, y si permanecemos en sus palabras, le conoceremos a Él. Amén. Es el Señor y su palabra que nos revelará esa verdad. Búsquela, aprópiese de ella, y siendo guiado por el Espíritu Santo, persevere y permanezca en esa libertad que Dios nos da hoy. Fue Dios realmente quien proporcionó a Job
la fuerza suficiente para mantener su integridad a pesar de todo lo que el enemigo dañó en su vida. Debemos saber que esta fuerza sigue estando a disposición de todos aquellos que responden a Dios buscándole con un corazón sincero y depositando sus cargas, sus luchas en Él y presentándose con la necesidad de no quebrantar su fe y su confianza delante de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice al final de las Escrituras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, pero dice la palabra: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Hermanos, en este camino y en esta carrera que todos estamos enfrentando, debo decirle en esta hora: no estamos solos. Cristo está de nuestro lado. Él nos impulsa, Él nos anima y Él nos ha mostrado un ejemplo incalculable. Y el Señor nos pide que lo miremos a Él, que veamos su vida, su ejemplo, su testimonio a través de la palabra, pero también a través de cultivar una relación diaria, una comunión muy cercana con Él a través de la oración y a través de la búsqueda diaria de su presencia. El Espíritu Santo nos ayuda y nos seguirá ayudando cada día hasta que el Señor nos llame a su presencia. Le invito a orar en esta ocasión. Padre, te bendecimos en esta hora. Oramos, Padre, conforme a tu palabra, dándote gracias por el consejo, por la inspiración del Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida, en cada oyente en esta hora, Señor. Que tu palabra sea revelada conforme a la situación y a la necesidad en cada vida, Padre. Como hemos hoy leído en tu palabra, Señor, y nos hace ese llamado a que retengamos nuestra profesión. Padre, que podamos recibir las fuerzas necesarias, la convicción, la fortaleza espiritual para guardar nuestra fe de una manera inquebrantable. Como dice la palabra, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar, Señor, de nuestro amor en ti. Esa fe, Señor, sea preservada, sea guardada, esa confesión que hemos hecho por Cristo y hemos recibido en Él tu Espíritu Santo y con Él, Señor, los principios y las verdades y las promesas de tus palabras. Padre, que sean inquebrantables en cada uno de nosotros y que podamos ser fortalecidos para mantenernos íntegros delante de esta fe, delante de tu persona, de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo, Señor. Padre, dando testimonio a muchos de esa obra de restauración que tú has hecho y sigues perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sabemos, Señor, que fuiste tentado en todo, como dice la palabra, y esto nos muestra que tú conoces la situación de cada uno de nosotros, conoces nuestro sentir. Dice la palabra que conoces nuestro levantar y nuestro acostar, conoces cada uno de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, y puedes compadecerte porque también sentiste y fuiste tentado, dice la palabra, en todo según nuestra semejanza humana. Pero tú te aferraste al Padre, te aferraste a ese amor y te mantuviste sin pecado. Y hoy te damos gracias porque tenemos ejemplo y sabemos que podemos seguir corriendo esta carrera y podemos seguir librando esta batalla porque tú estás con nosotros. Y gracias porque está abierto ese camino
está abierta esa puerta donde podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y buscar ahí la misericordia y la gracia que estamos necesitando. Señor, mira en esta hora cualquier vida en este momento, Señor, que toca, Señor, esa puerta para buscar tu misericordia y tu gracia, porque necesita, Señor, encontrar el socorro oportuno del que tú ya nos adviertes. Mira esos corazones, Señor, que de manera limpia y transparente hoy, Señor, vuelven su mirada a ti, Señor. Dice la palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el momento. Este es el momento, Él está disponible. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono para encontrar esa misericordia y esa gracia que tanto estamos necesitando. Amén. Señor, hoy agradecemos por el tiempo presente que nos abre esta oportunidad de buscar más de ti y de tu presencia para recibir guianza del Espíritu Santo y poder encontrar, Señor, y caminar en esa integridad que nos has enseñado y que nos lleva a amar más y más a Jesús y su obra. Hoy tomamos decisiones para afirmar nuestras vidas, para afirmar nuestra realidad en tus manos. Señor, sabiendo que todo está bajo tu control y aunque no comprendamos muchas cosas, sí podemos comprender que tu amor está presente y tus promesas han sido verdaderas en cada uno de nosotros. Podemos hoy confesar, Señor, con nuestros labios que nuestras vidas son tuyas y honramos la obra restauradora que ya has comenzado en cada uno de nosotros. Y como dice esa palabra, vas a perfeccionar día a día. Yo me someto a esa obra de perfeccionamiento. Dígale al Señor, me someto, Padre, de manera inquebrantable y de manera total me someto, Señor, para poder mostrarme íntegro delante de ti. Porque si estoy en Cristo, entonces puedo encontrar, Señor, eso que estoy buscando. Señor, recibimos las fuerzas que vienen de ti para poder emprender cada día nuestro caminar, honrándote y llevando testimonio a muchos, aún en medio de nuestras aflicciones y dificultades. Porque, Señor, nosotros podemos reconocer que tú eres mayor a cualquier situación o circunstancia que nos acontece. Dígale al Señor, yo reconozco, Señor, que tú pagaste un precio para que hoy sea libre y encontrar esa libertad en ti y en tu Espíritu, que hoy me pueden guiar y me pueden enseñar a redirigir mis caminos, mis pensamientos, Señor, y mis planes. Señor, hoy te reconozco en todos mis caminos y te pido, Señor, que endereces mis pasos y permita, Señor, encontrar tu voluntad soberana para ajustar en mi vida lo que debe ser ajustado y proseguir en el llamado y en la búsqueda de tu rostro hasta el día, Señor, de poder verte en tu presencia. Amén. Y, Señor, oramos también por las necesidades en medio aún del pueblo, Señor. Padre, mira cada corazón que en este momento se abre, Señor, con una necesidad delante de ti. Nos unimos en esa oración pidiendo, Dios, tu provisión para cada día y para cada día que está por delante, Señor. Por trabajo, Señor, mira nuestros hermanos, hermanas, con necesidad de un trabajo, de un proyecto, de una puerta que se abra. Que podamos, Señor, confesar que si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lugar, pero que sabemos que las puertas que tú abres, Señor, son puertas amplias. Y, Padre, ahí encontraremos la bendición, esa bendición que no añade tristeza a nuestros corazones. Oramos, Padre, por paz, por fortaleza
a causa de tantas dificultades que hoy está padeciendo muchas vidas, Padre, aún dentro del pueblo, aún en nuestra condición como creyentes. Hay ataques, Señor, hay obra que el enemigo quiere llevar, pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa victoria que tú tuviste ya en la cruz, en el sepulcro y sobre el enemigo y toda maldad, también nos abarca a nosotros, Señor, y tú nos restauras y nos levantas con esa victoria. Gracias, Señor. Agradecemos que tenemos una esperanza viva. Diga gracias, Señor, porque tengo una esperanza viva. Cristo es nuestra esperanza y fuera de ti, Señor, nada deseamos. Gracias, Padre Santo y Eterno. En el nombre de Jesús encomendamos cada vida y cada corazón y cada camino, Señor, en búsqueda de esa integridad que tú estás pidiendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén. Gloria al Señor por esta palabra, que el Señor le fortalezca y traiga esos frutos de mansedumbre sobre cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas
su amor.